y cuatro oídos escuchan más que dos. Ahí vamos, gracias. Ya lo subí la vez pasada, las dos clases anteriores grabadas. Así que están arriba, están en el aula. Los que no estuvieron, avisen que ustedes los conocen. Bien, vayamos por ahí. Las oposiciones al cristianismo, a ver si tengo por aquí, espera un cachito. Las oposiciones al cristianismo, hay tres categorías más que podríamos decir. Esas tres categorías son la posición, a ver, estoy un poco perdido acá, a ver, que eso, vuelvo hacia atrás un poquitito, que tengo que trabajar dos cosas juntas. Ahí está. Una categoría popular, una categoría intelectual o lo que sería lo que vimos la vez pasada de los griegos, pero hay también una categoría del Estado o del propio gobierno de Roma. No se ve el PowerPoint, No, se ve su escritorio. ahora sí va a ver, ahora sí va a ver. Ahora sí va a ver. Dejen que le comparta. Esperen un cachito. Dejen que lo comparte acá, que tengo que salir y entrar en otro. Aquí está. Ahora se ve, ¿no? ¿Están viendo? Ahora sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a bajar un poco para que podamos tener mejor visibilidad. Estamos improvisando, pero a ver, la compu trabaja, es más inteligente que nosotros. Cuando no puede dar, no da. Nosotros cuando no podemos dar, hacemos un paso más. Y lo que hoy quisiéramos más que nada, empezar las oposiciones oficiales. Acá están. Tres oposiciones. La primera, popular, es un malentendido al cristianismo. Todos estaban metidos allí. Los judíos, los gentiles y también, ¿por qué no?, los romanos, griegos, etcétera, etcétera. Esta oposición es muy interesante que tengamos en cuenta que va en crecimiento. En primeros tiempos no hay oposición. O sea que lo que hay es una oposición judía hacia el cristianismo, nada más. Pero a medida que van pasando los tiempos, no los siglos, el imperio comienza a cambiar. No sé si ustedes recuerdan Romanos 13, que el apóstol Pablo dice que si hay autoridades son puestas por Dios, y pues bien, nosotros utilizamos ese texto para quedar bien con algún intendente o algún gobierno por ahí. Pero si comparamos Romanos 13 con Apocalipsis 13, nadie tiene ganas de orar por el imperio. Es una opinión personal. Todos tenemos que orar por el gobierno, pero cuando el gobierno no está a favor del reino y está feliz de haciéndolo eso, se hace difícil de orar por él. Entonces, en Apocalipsis 13 ya no es más el gobierno que ayuda y si no hay autoridades son puestas por Dios, sino que en este caso es un caso complicado. Se recurre a los teólogos del Antiguo Testamento. No sé si ustedes vieron algún día en el Antiguo Testamento los famosos salmos imprecatorios, que dicen que se estrelle contra la roca y que tus entrañas se desparramen, bueno, una cosa así. Entonces ocurre algo con Juan o con la literatura apocalíptica, donde el imperio ya no es más el amigo. El imperio ya ni se puede orar por él, es el anticristo. Nadie va a orar por un anticristo. Entonces, pregunta para nosotros, los pastores, ¿es bueno o no que oremos por nuestras autoridades? Sí, es buenísimo. Hay que hacer. Más allá del signo que sea político, yo debo orar y bendecirlos. Ahora, ¿hasta cuándo?
cuando hay una gesta hacia el reino de Dios y cuando hay una gesta causa buena, yo puedo bendecirlo. No puedo bendecirlo cuando un gobierno atenta contra el reino de Dios. Ahí tengo que tener cuidado. No puedo ser anarquista. Eso levanta una pregunta y un interrogante enorme. Muchos pastores quedan como choqueados con eso. Pero bueno, hace un tiempo atrás me puse a reflexionar sobre esto. En la iglesia primitiva, a un principio estaba todo color de rosa, pero acá no está tan color de rosa. El imperio es el anticristo. Por eso que cuando ustedes van a predicar del púlpito, no digan que en el primer siglo estaba en persecución. Primer siglo hubo focos de persecuciones. Las persecuciones van a darse a partir del año 64. La persecución popular, la mayoría de la gente se oponía al cristianismo por prejuicios. ¿Por qué? Porque los cristianos a veces somos excéntricos. En nuestro vocabulario, si ustedes hacen un diccionario evangélico o un diccionario protestante, van a encontrar cuántas cosas que hay que el mundo no los maneja. La gente no sabe qué significa ministrar. La gente no sabe qué es unción. La gente no sabe qué es fluir. La gente no sabe quién son los del mundo. Todas esas palabras son nuestras. Después la gente que se convierte van a ser parecidos a nosotros. Estas mismas palabras estaban en la iglesia primitiva. Ahora, presten bien atención. En reuniones nocturnas, dentro de una casa o dentro de una catacumba, alguien por la pared escuchaba palabras como: tomen, coman, esta es mi cuerpo. Toman, beban, esta es mi sangre. ¿Qué decían? Que eran caníbales. Y el populacho aún más, peor lo entendía en este caso, y en este caso eran acusados aún más. Decían que comían criaturas de meses. Era muy común encontrar la literatura de Celso, que hay hasta hoy todavía, decir que los cristianos son excéntricos. Excéntricos y bueno, varios de ellos van a decir lo mismo. Por otro lado, también se les atribuye a las calamidades y las catástrofes. En la parte de Grecia hubo un tiempo que había una gran sequía y sin embargo los campos de los cristianos producían bien. Por otro lado, había problemas había catástrofes de pandemia donde morían muchas personas o se enfermaban o animales morían, pero de los cristianos no le pasaba nada. Entonces era una sospecha que dice, ¿cómo puede ser que a ellos no le pasa nada? Y una amenaza para la economía. Una amenaza para la economía cuando Pablo dice a los corintios que la famosa carne sacrificada a los ídolos, ahí había una industria, no cualquier industria, una industria que es como la nuestra hoy. La platería, la producción de todo entorno de Roma y del emperador y de los cultos de los dioses griegos se acababan. ¿Por qué? Porque había cristianos. Bueno, en este orden, en ese sentido, era una amenaza para la economía. También encontramos frases fuertes, casi como esta, en la que le voy a poner. Roland Bainton es un librito chiquito, se puede, si lo consiguen por ahí, es bueno para leer, tiene un poco sentido de humor. La iglesia de nuestros padres. Él decíanse que eran caníbales y que devoraban las criaturas de meses. Y esta historia surgió porque celebraban en secreto la cena del Señor. Los paganos no sabían qué ocurría en sus reuniones cristianas, pero oían que comían a alguien relacionado al pan, y este es mi cuerpo y el vino, y este es mi sangre, y se decía que comían carne y sangre humana. Agregado a esto,
aquellos que decían también que comían bebés de meses o recién nacidos. Hay más, no le puse acá, pero caso de Minuncio Félix va a decir barbaridades, que adoran a una cabeza de asno. Esa cabeza de asno crucificado en el imaginario humano, se hablaba mucho de eso, que era el Cristo crucificado era como un asno y algo así. Típicamente cosas que el populacho hablaba, como a veces nosotros hablamos de alguien que no los conocemos, ¿no? Así que bueno, esto es una pequeña parte. Luego, la parte de la oposición intelectual, ya ustedes lo vieron, que eran las literaturas cristianas, no pasaron por la aprobación, no porque eran malos ciudadanos. Hay un artículo muy bueno escrito por Horacio Lona, no sé si está en internet, yo espero recuperar ese artículo, no los prometo nada porque después prometo y no cumplo. Él habla de una carta de Celso a Diogneto y dice cómo los cristianos vivían en aquellos tiempos y que no eran malos ciudadanos, pero sí se acusaba como ciudadanos pervertidos. Celso, el más complicado para nosotros, va a decir, va a acusar al cristianismo, que conquistan con palabras, palabras atractivas, que alcanzan a mujeres, al tejedor, a la lavandería, y todos ellos conquistan de este modo, pero no soportan las palabras de nuestros pensadores en este caso. Bueno, Porfirio es otro, ni le quiero mostrar. Por ejemplo, Porfirio dice, ¿por qué cuando fue llevado ante el sumo sacerdote gobernador, el Cristo no dijo nada digno de un hombre divino? Se permitió que se le golpease, se le escupiese el rostro, se le coronase con espinas. Incluso si él tenía que sufrir por orden de Dios, él podía haber aceptado castigo, pero no soportado su pasión sin algún discurso valiente. Esto típico griego. Alguna palabra vigorosa y sabia a Pilato su juez, en lugar de permitir que se le insultara como si fuera un canalla en las calles. Bueno, estos eran los típicos insultos que daban al cristianismo. Bueno, para esto aparecieron lo que la clase anterior yo les explicaba, los apologistas, gente que defendía el cristianismo con altura. El primero de ellos, Tertuliano, Orígenes, Justino de Mártir, acá en las plaquitas le estoy dejando todo. Agustín de Hipona, un conocido apologista de la patrística, de la cual organizaron libros del Nuevo Testamento. Había centenares de estas personas. Ahora, esto no es, esto es la parte que nosotros ya lo trabajamos. Pero la persecución más compleja puede dividirse en dos partes. Y acá le dejo una lista rápida. La persecución de los cristianos. Primero hay una persecución judía. Esa persecución llega hasta el año 62, 63. Y ahí encontramos la muerte de Cristo, el juiciamiento de Cristo. Encontramos la muerte de Esteban apedreado en Hechos 7. Encontramos a Saulo, que era un perseguidor, y después él es también perseguido. Esta es una tanda de persecuciones. Ahora, la persecución por parte del Imperio Romano viene con la categoría que les mostré hoy, con la categoría oficial. La categoría oficial va a ser del Imperio Romano. Acá ya el cristianismo empieza a sentir embates
muy fuertes. ¿Cuáles son los antecedentes? Que para el reino o para el imperio romano, el emperador es Dios. No necesita haber ningún otro Dios. Y la persecución número 1 aparece con Nerón. Y le voy dictando de algunas cosas y después vemos y seguimos charlando sobre eso. Va a haber 200 años, serían 250 en total de persecuciones. La diferencia que hay en el año 250 al 259, hay un periodo de 40 años de tranquilidad, que no hay persecución. La primera es con Nerón, algunas características interesantes, donde el Imperio Romano tenía su capital en Roma, una ciudad muy antigua, mucha madera, y no se sabe ciencia cierta quién la incendió. Ustedes podrán ver documentales sobre esto y leer mucho sobre eso. Pero Nerón era un personaje muy extraño. A un principio aceptaba el cristianismo, pero pronto no tuvo problemas de matar su propia familia. Así que imagínense qué personaje era. Del millón de personas que vivían en Roma para aquel tiempo, hubo un incendio. Algunos dicen para reconstruir Roma, otros dicen que era en el mismo depósito del emperador que empezó el fuego. De los 14 barrios que se quemaron en Roma, 4 quedaron intactos. ¿De quién eran esos barrios? De judíos y cristianos. Y ahí viene el problema. Entonces, ahí viene la gran tortura, que pasaron días enteros quemando cristianos en la calle. No tenían problema de llenar de brea y los cristianos ardían como antorchas. Ahí casi fueron. Se supone si estuvieron los apóstoles ahí. La fecha podía ser no precisa, pero podía andar por ahí que Pablo, Pedro y alguno más que de los conocidos podían morir aquellos tiempos. No hay seguridad, pero sí, todo se quemó. Después de eso, hay otra persecución que es la de Domiciano. Domiciano va a inaugurar el Coliseo, no inaugurar, sino que va a reinaugurar. Un coliseo que estaba hecho en madera y no tan bien preparado. Este coliseo va a ser reinaugurado para 150,000 personas con matanzas de cristianos, año 86. Algunos, y si van a Roma, no sé cuántos fueron, van a encontrar que dicen que no hubo matanzas adentro del Coliseo, pero sí hubo. Los romanos no tenían problema de los gladiadores a jugar con la muerte y le encantaba como los argentinos o como los chilenos o como quienes sean el fútbol, la efervescencia, los romanos jugaban a la muerte en este caso. Inauguró matando muchos cristianos. Traían fieras del norte de África, leones, traían fieras de Rusia. Y bueno, lo más interesante que le pasaban que largaban esas fieras y esas fieras en vez de atacar a los cristianos, a veces atacaban a sus amos. Lo mismo ocurrió con algunos que trabajaban en Asia Menor para este caso. Bueno, este fue el hombre a quien exilió a Juan en Patmos, una pequeñita isla. Aquí ustedes pueden ver en la marquita donde está hoy Turquía, cerca de Grecia, y ahí donde recibe la visión y todo lo demás. Y quienes escriben es la comunidad juanina. Ese es uno de los emperadores que hizo sufrir bastante al cristianismo. Después hay una tanda de emperadores
entre ellos Trajano y otros que dan cierta libertad para que puedan matar a los cristianos en este caso, y a su vez hay un sistema para decir cómo podemos manejar a quienes dicen cristianos. Muchos se hicieron, o sea, que dejaron su fe, otros se entregaban por otros. El caso más interesante para nosotros de la muerte es Policarpo de Esmirna. Policarpo ha sido, entre Policarpo y Juan, se puede hacer 150 años de historia. Policarpo ha sido un discípulo de Juan y es el último hombre que explicaba en vida qué decía Juan de Jesús y todo demás. Y ahí fue interesante el testimonio de Policarpo. Aquí ustedes en esa plaquita después pueden ser leído. Y el juez mismo le pidió, dijo, si él dejara de pensar en su fe, él le iba a absolver. Pero bueno, no fue así. Policarpo no dijo, el fuego que me vas a encender puede durar algunos minutos, pero la justicia divina te va a arder siempre por la eternidad. Y lo más interesante de Policarpo que le costó mucho quemar. Toda la gente vino a verlo, no se quemaba su cuerpo. Era un bochorno más que nada, ¿no? Fue de terror. Bueno, esto es un testimonio muy fuerte. Después hay otros mártires también, pero el martirio más fuerte fue en la época bueno, acá tenemos a Séptimo Severo, estoy saltando un montón de emperadores en este caso. Después tenemos a Maximinio, pero los dos... Profesor, disculpe, Sí, ¿lo puedo interrumpir? sí. Una de las razones por las que al comienzo empezaron las persecuciones fue que le atribuían muchas catástrofes a los cristianos, por Sí. no aceptar las divinidades de los romanos y demás. Después del 90 hasta el 180, casi 100 años, un siglo de prosperidad de Roma, Sí. Las persecuciones ahora veo seguían igual. Obvio. O sea, de parte del imperio. ¿Cuál era el motivo que ahora tenía el imperio? ¿En qué se basaba como para seguir persiguiendo cristianos? Porque es como que cuando la cosa va en contra, está bien, se puede llegar a fundamentar una persecución, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este caso, que ahora ellos gozaban de prosperidad durante un siglo, ¿cuál era el motivo que ellos tenían como para persistir en esto? Primero, perseguían por varias razones. Uno, que el cristianismo crecía y ellos tenían miedo a cualquier revuelta. El Imperio Romano arrasaba con cualquier sospecha de irregularidad, o tenía miedo especialmente con el tema de los bautismos, las reuniones y todo eso, más que nada la revuelta. Tenían mucho miedo a la revuelta. Acuérdense que es un imperio y es un gobierno de corte militar. Entonces arrasaba con todo. Ahora, también hubo crecimiento cristiano. Los más críticos dicen que el cristianismo era un puñado de personas, pero no es tan así. Se puede llegar a creer que hubo un 10% de la población era cristiana. Y el emperador, al creerse un dios, o al creerse que es el sumum et deus, como decía Domiciano, tenía miedo a la sospecha del cristianismo. Y entonces arrasaban. Ahora, lo más interesante acá, cuanto más perseguían, acá podemos ver Decio y Valeriano, que entre ellos querían restaurar a las viejas tradiciones romanas
y decían que a Roma no le iba bien, aún bajo Constantino después, porque los dioses estaban enojados y que se iba a cumplirse 1000 años de Roma en todo lo que tenía, no el imperio, sino que Roma, y para este tiempo los dioses exigían que tuvieran todos sumisos a ellos. Entonces, por eso el cristianismo sufrió mucho. Primero sufrieron los líderes. Los primeros, sí. Sí, yo también había escuchado un autor que decía que uno de los motivos por lo cual el cristianismo era muy mal visto en Roma era porque pertenecía a la clase, principalmente a la clase más baja del imperio. Después fue escalando, pero la parte aristocrática del imperio romano lo despreciaba justamente por las condiciones de la gente que se convertía, libertos, esclavos, que esa era la principal gente que pertenecía en un principio al cristianismo y después, bueno, se fue ampliando, pero que ese era uno de los motivos de que había un recelo con el cristianismo. Claro. Bueno, obviamente esto forma parte, que no era una sola cosa, pero sí, el cristianismo fue de clase baja, 90% ha sido de clase baja. Obviamente había gente con clases mejoradas en este caso, pero más que nada tenían este recelo contra los cristianos y tenían miedo y sospecha a las revueltas. El imperio fulminaba, pulverizaba las sospechas, más que nada. Hay un tiempo, 40 años, antes del año 300, de cierta tranquilidad. Pero, ¿saben? El emperador que más va a perseguir es el Diocleciano, a partir del año 303 al 306. Él se propuso de eliminar de la faz de la tierra al cristianismo. Pero no solo con Diocleciano, no se sabe cuántos murieron. Pero en vez de eliminar de la faz de la tierra, el cristianismo crecía. Por eso Tertuliano, aún en el año 117, ya está diciendo, somos como la semilla. Nuestra sangre, cuando cae sobre tierra, más nacen. Somos la semilla que nace en la tierra. Entonces no tenían miedo para morir. El mártir era muy bien aceptado. Era el trofeo cristiano. Muchos aceptaban de ir, otros iban en lugar de, otros iban para ser famosos. Otros querían para que le iban, que después que vayan a la tumba a dar gracias a Dios por él. Ahora, Diocleciano fue el que casi eliminó el liderazgo de la iglesia. Diáconos a la parrilla, a la estaca, lo que se le ocurra a ustedes, lo ponían así de este modo. Ahora, lo más interesante, no hay estadísticas tan fuertes y sostenidas, pero en vez de terminar el cristianismo, fue la etapa que más creció a nivel global. Profe, queda 1 minuto y medio. 1 minuto. Termino acá porque en la clase que viene vamos a ver cómo esto se arregla, por qué Constantino sube el trono y qué hace Constantino de bien y de mal para nosotros. Así que en ese minuto lo que tenemos que ver que no hay problemas. Por nosotros siempre decimos necesitamos una persecución. Sí, si hoy vendría una persecución, yo no sé cuántos de nosotros quedaríamos en pie. La persecución puede ayudar a crecer el cristianismo, pero no así, no obstante, si la iglesia no tiene un proyecto, no tiene claridad sobre esto, le pasa lo mismo que con el secularismo, arrasa con todo. Por eso vino la persecución musulmana y arrasó con todo. Vino el modernismo en Europa y en Estados Unidos y arrasó con todo. Así que, ustedes bien la idea. El cristianismo primitivo tuvo claridad en su visión de la iglesia. Lo voy a tener que dejar acá, ¿saben por qué? Si no, se va a perder la grabación. ¿Ya? ¿Les parece? Nos vemos Sí. ¿ya? Nos vemos el martes que viene. Por ahí hacemos un large el martes que viene. Por ahí extendemos unos minutos más si no viene otra clase arriba de ustedes. ¿Está bien? Lo último que dijo, la verdad que